buenos días. Hablaremos de embarazo adolescente en Uruguay. En 2024 se registraron 37 nacimientos en niñas de 14 o menos años. Y esto es considerado grave por las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Entre 2021 y 2024 hubo 190 nacimientos en niñas menores de 15 años. Más del 50% se trata de abuso o violencia sexual. Por eso desde el Ministerio de Salud Pública se establece una estrategia para eliminar el embarazo en menores de 15 años y prevenir lo no planificado entre 15 y 19 años. En nuestro país, a partir de las políticas públicas, descendió el embarazo adolescente. Sin embargo, en 2013 hubo 60 embarazos de 1.000 adolescentes. Y como les decía, va en descenso porque estamos en 20,9, allí lo ven en la cifra, en 2024 cada 1.000 adolescentes. Pero esto representa profundizar una política pública para seguir disminuyendo, porque estamos hablando de niñas de 14 o menos años, estamos hablando de una población vulnerable, estamos hablando de abuso en un porcentaje muy alto de los casos. En nuestro país, el 8% de los nacimientos es de adolescentes. Estamos hablando 2.390 embarazos adolescentes. El 80% de esos embarazos se registra en niñas. Vieron que no digo adolescentes, digo niñas menores de 14 años y el 60% sí es entre 15 y 19 años. Por eso desde la política pública se busca precisamente eliminar el embarazo en niñas y evitar el embarazo no planificado entre 15 y 19 años. Va a ser un gusto esta mañana recibir en 5 sentidos a la doctora Mónica Gorgoroso y a la licenciada Magdalena Álvarez. Ellas son Premio Nacional de Medicina 2024 por un trabajo que realizaron sobre esta temática, precisamente sobre estrategia de prevención y también de notificación del embarazo adolescente en nuestro país. Mónica, Magdalena, un gusto recibirlas esta mañana en 5 sentidos y precisamente hablábamos de esta política pública que apunta a que todos los prestadores de salud públicos y privados notifiquen de la existencia de embarazos y a la vez de prevenirlos, porque como ustedes también lo registraron en este trabajo, dicho sea de paso, felicitaciones. Bueno, se trata de en un 60% de abuso de violencia sexual. Magdalena, empezamos contigo. Bien, perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el reconocer este tema un día como hoy, donde estamos trabajando el tema de los derechos de infancias y adolescencias. No es menor que pensar en los embarazos en niñas y adolescentes tiene que estar siempre centrado en los temas de derecho y desarrollo. Ese es un punto fundamental, que de alguna manera cuando tú traías los datos y la información es fundamental para poder pensar la implementación de políticas públicas que puedan tener que ver con visibilizar el problema, reconceptualizarlo, eso es fundamental, no responsabilizar a las niñas por estos embarazos, sino poder ponerlos en contexto, en clave de derechos, en clave de lo que tiene que ver con las violencias que atraviesan en sus trayectorias de vida. Nosotras muchas veces decimos, en una corta vida de menos de 15 años, el atravesar una situación de embarazo siempre va a afectar el desarrollo pleno y el ejercicio de derechos. Ese es un punto fundamental. Por eso, en esta versión de la Estrategia Nacional Intersectorial para la Eliminación de los Embarazos en Niñas, la prevención de embarazos adolescentes, que se presentó la semana pasada por parte de una amplia representación de instituciones del Estado comprometidos con este tema, hoy como país estamos pensando en esta dimensión de la eliminación porque entendemos que es un tema de justicia social, es un tema de derechos humanos que debemos de poder poner foco
y que de alguna manera cuando tú estabas comentando un poco la historia vinculada a los descensos efectivamente de la fecundidad en adolescentes, a nosotras nos gusta siempre hablar de embarazos en niñas y el resto de embarazos adolescentes de 15 a 19 como características diferentes, pero efectivamente Uruguay ha disminuido esas cifras. Se han implementado políticas específicas, intersectoriales, que creo que es un acierto y es una visión que nos exige trabajar constantemente en los acuerdos intersectoriales para generar acciones articuladas, integradas y pensadas desde la intersectorialidad en clave de estos temas, pero nos quedamos hoy con las situaciones más duras, con este núcleo duro que es mucho más complejo de poder transformar porque lo tenemos que poder pensar en clave de territorio, en clave de contexto, y las acciones que en un momento podrían ser centradas en el acceso a métodos anticonceptivos para este grupo específicos, la educación sexual integral, la toma de decisiones, que son muy importantes y fundamentales desarrollar siempre, no es una tarea que se nos va a acabar, sino que es una tarea que debemos continuar, en los casos donde están atravesadas por la vulneración de derechos, por la violencia y por las situaciones de extrema pobreza, son otras estrategias de mucho más largo aliento, con mayores esfuerzos que debemos de desarrollar. Sí, efectivamente, comenzábamos hablando de estos 37 nacimientos en niñas de 14 años que ocurrió en 2024, que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, calificó como grave y que hay que trabajar, bueno, ustedes desde ACE, desde el área de salud sexual y reproductiva, para efectivamente seguir bajando este número. Dado que también hay tan pocos niños y niñas en nuestro país, porque realmente lo hay, ¿no? Digo, decir, y hay que trabajar para seguir bajando este número, ¿no, Mónica? Bueno, justamente el descenso de la natalidad en adolescentes es una buena noticia para el país. Pongamos en contexto, justamente, si bien el descenso de la natalidad en general puede traer algunas preocupaciones en términos demográficos, en términos de desarrollo humano. Claro, vos decís, en el caso de los adolescentes es positivo y es un resultado buscado. No es un resultado casual. El país ha trabajado mucho desde políticas de promoción de derechos, no solo para evitar embarazos, sino para promover los derechos de los y las adolescentes. Y es una buena noticia que los y las adolescentes estén priorizando otros derechos antes que la maternidad o la paternidad, para lo cual tienen otros momentos de la vida para llevar adelante, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del embarazo en niñas, estamos hablando de derechos vulnerados preexistentemente al embarazo. Nada inicia con el embarazo y nada se extingue con la finalización del embarazo, sobre todo la violencia que determina estas situaciones de gravidez, ¿no? A la vez ustedes en este trabajo que realizaron colocan un número realmente muy grave, y es que de estos 190 casos, que es el registro de 3 años, de las cuales el 60% se entiende que ahí hay abuso, hay violencia, y hay un 10% de intento de suicidio. Eso también da la pauta a lo que un poco lo decía Mónica, ¿no? Decir que esto no se queda, es bueno, embarazo, nacimiento, sino la trayectoria de vida de estas niñas con un hijo a cargo, ¿no? Sí, esto que tú estás trayendo es fundamental, porque muchas veces cuando pensamos en la dimensión de los embarazos, tenemos como una lectura muchas veces de responsabilizar a las niñas por esa situación y de no visibilizar estos aspectos que son fundamentales. Cuando hablamos de las políticas sobre salud mental, la priorización que se está haciendo sobre este tema, para la sensibilidad también de la sociedad toda, ¿no?, respecto a los temas de salud mental, aquí estamos haciendo una lectura de la intersección de estos temas, cómo la violencia también impacta en el desarrollo, pero en la salud mental de estas niñas de forma drástica. Estamos hablando de niñas que tienen menos de 15 años y no han tenido solamente un evento vinculado a los intentos de autoeliminación, sino hasta 3 en estas cortas vidas. Lo mismo ocurre vinculado a los consumos, que nosotros a veces nos gusta decir sumisión a sustancias, que no necesariamente es un consumo en búsqueda de algún sentido, sino es la sumisión por parte de personas adultas con fines de explotación sexual a estas niñas, ¿no? Entonces, estas otras dimensiones nos muestran el problema desde una dimensión extremadamente compleja, siempre centrada en los derechos y en el impacto que esto decimos, el impacto que tienen estas situaciones y cómo se complejiza aún más si pensamos en una maternidad en estos contextos, ¿no? Esto es fundamental, la intersección entre problemas de salud mental como consecuencia de las vulneraciones y de las violencias
cambia totalmente poder pensarlo desde esa lógica que pensándolo como el problema de salud mental porque es una persona que tiene un problema específico, sino eso también es responsabilidad de todos los actores que de alguna manera, esto que nosotros decimos, hemos visto transitar por el sistema de educación, de protección y de salud a estas niñas, no las hemos podido ver a tiempo porque llegamos tarde, con la violencia llegamos tarde en la mayoría de los casos como situaciones crónicas, con los embarazos también llegamos tarde porque nosotros en este estudio también hemos observado que las adolescentes muchas veces y las niñas concurren precozmente, hasta antes de la gestación, a centros de salud, a puertas de emergencia, de alguna manera dando algunas pistas de que algo no anda bien, sin poder hacerlo explícito, porque también acá hay una dimensión que tiene que ver con que estas niñas no se visualizan ni como víctimas de estas situaciones. Muchas veces es muy complejo lo que tiene que ver con el circuito de la violencia en términos de lo que es el secreto, pero también en términos de lo que es la disociación funcional para la vida, que hace que no es que rápidamente nos van a comentar estas situaciones, pero sí concurren a los centros de salud en forma temprana y nosotros no las logramos ver. En este sentido, también este trabajo intentó identificar problemas que teníamos desde salud e intentar trabajar para mejorarlas en lo que tiene que ver con la identificación precoz, con la priorización, que no es la responsabilidad de la niña conseguir una hora, sino que nosotros debemos de priorizar esa atención, claro, poder llegar a los controles de forma en cantidad y en calidad adecuados. Y esto que decimos, nos gusta repetirlo una y otra vez, esto de no responsabilizar a las niñas por estas situaciones de violencia y por la vulneración de derechos, sino poder tomar la responsabilidad que cada institución del Estado tiene respecto a esto y tampoco olvidar el rol de las familias y de las comunidades, que es muy importante porque esto es un tema social y también desde ahí se juega mucho vinculado a los estigmas en relación a las maternidades y en relación también al aborto. Ustedes, por ejemplo, en este trabajo que realizaron, trabajaron en talleres sobre una pregunta que es ¿qué ves cuando ves a una niña embarazada? Y es interesante, me parece, en este concepto de lo que hablaba Magdalena, de no responsabilizar a una adolescente, en realidad una niña de 14 o menos edad, porque ustedes toman un tramo etario que es desde los 11 años, y que sufre vulnerabilidades para empezar en su propio hogar, porque allí están, son escenarios de mucha violencia. Bueno, cuando quien debe proteger vulnera, es un problema. Es una situación de desamparo, ¿no? Quien debe proteger es la familia, quien debe proteger es el Estado, quien debe proteger, si no estamos protegiendo, estamos vulnerando. No hay camino del medio en esto, ¿no? Y para esas niñas se embarazan, decimos nosotros, cuando la biología se los permite. Porque convengamos que los fenómenos que dan como consecuencia un embarazo preexisten, ¿verdad? La violencia sexual, la falta de cuidado, la falta de protección. Y cuando aparece el embarazo, todos nos escandalizamos, nos parece horrible, pero no empezó la violencia en ese momento, ni se va a extinguir porque abordemos el embarazo. Y entonces tenemos que ver mucho más allá. Y ahí va la pregunta, ¿qué ves cuando ves a una niña embarazada? Porque hay que ir mucho más allá del fenómeno biológico del embarazo, porque implica una respuesta institucional que va mucho más allá de lo estereotipado que es asistir o controlar un embarazo o una interrupción voluntaria del embarazo. Y aún en los procesos de salud hemos documentado que estas niñas están sumamente expuestas a riesgos exponenciales con respecto a las demás adolescentes mayores y a las mujeres adultas, por supuesto. Y, por ejemplo, hemos documentado que 9 de cada 10 de estas niñas, o sea, todas, van a tener riesgos y complicaciones concretas durante el embarazo, el parto o el puerperio cuando continúan. Y es así que la interrupción del embarazo la tenemos que conceptualizar como un gesto terapéutico que nuestra ley prevé y, por lo tanto, no tiene que ceñirse a los marcos legales de las 12 semanas o las 14 semanas. Podemos pensar en la interrupción legal y segura de estos embarazos con el asentimiento de la niña, por supuesto, más allá de esos límites legales. ¿Por qué? Porque está documentado que estos embarazos son de altísimo riesgo y la ley prevé que protejamos la salud de la niña. En tu carácter de médica ginecóloga, ¿está preparado el cuerpo de una niña de 11, 12, 13, 14 años para cursar un embarazo? No está preparado el cuerpo, no está preparada la mente, no está preparado el corazón. Las niñas no son madres. Las niñas tienen un mundo de cosas para hacer, para desarrollar, de derechos para ejercer, donde no está la maternidad.
La maternidad es un derecho para ejercer en otro momento de la vida. Las niñas no tienen que cuidar de otros, tienen que ser cuidadas y protegidas en sus derechos. Entonces, tomando una consigna de Amnistía Internacional que ha iluminado el camino en América Latina, las niñas no son madres. Niñas no madres, esa campaña muy inspiradora que cumplió 10 años el año pasado, nos debe hacer llamar a la reflexión. Y además, las organizaciones internacionales y de derechos humanos hace más de una década que emparentan el embarazo infantil y la maternidad forzada a un evento de tortura. Es decir, no es cualquier cosa, es someter a las niñas a un evento absolutamente traumático para sus cuerpos y para sus vidas, para el cual no solo no están preparadas, sino que no es responsabilidad de ellas tomar decisión y mucho menos hipotecar su vida y sus derechos en pro de un otro que también tiene derechos, porque cuando hay un recién nacido, también tiene derecho a ser cuidado. Magdalena, ustedes en este trabajo también hacen, de estos 190 casos entre 2021 y 2024, ustedes también establecen dónde ocurre en cada uno de los departamentos de nuestro país. Es evidente que en el sistema público de NACE, donde ustedes pertenecen, están duplicadas las cifras en relación con el servicio mutual. Ahora, ¿cómo hacer esta detección? ¿Qué información hay que manejar? ¿Los prestadores de salud están obligados a reportar cuando hay casos de embarazo en niñas o en realidad es una información que se desconoce? Bueno, muy buena esta pregunta porque en realidad lo que nos permite es como poder poner sobre la mesa los aprendizajes que esta estrategia nos dio, ¿no? Esta estrategia fue una estrategia que surge desde ACE, pero surge desde ACE porque en ese momento el 80% de los embarazos en menores de 15, en niñas menores de 15, era en el sector de ACE específicamente, y en definitiva lo que nosotros sospechábamos era que estos procesos asistenciales que estaban muy poco centrados en la persona y que de alguna manera, esto que decíamos, circulaban por el sistema de salud como una persona adulta, necesitaban un stop y un revisar las prácticas desde salud. Así es que surge esta estrategia de notificación de ACE, que sin ser una notificación en esta institución obligatoria, fue instantáneamente aceptada por los técnicos. Eso no es menor y también nos muestra una forma de hacer gestión de cercanía y la implementación de las políticas en salud desde una óptica bastante diferente a la que habitualmente tenemos. Nosotros en nuestro país tenemos normativas que hacen obligatorios reportar algunos eventos, que sabemos que no son en forma universal. Sin embargo, esta estrategia logró que sea universal la notificación, pero la notificación no es la notificación porque sí. La notificación es una estrategia que busca acompañar a los equipos de salud para reconceptualizar de alguna manera el problema, para accionar en tiempo real la mejor práctica, articulando efectivamente esto que nosotros decimos, cómo dialoga el primer nivel de atención con el segundo, con las maternidades, cómo dialoga la interdisciplina en una lógica de cooperación efectivamente y no de chacras de territorios de conocimiento, centrado realmente en la niña. De alguna manera esta experiencia también recoge esto que nosotros decimos, las niñas en los servicios vinculados a las maternidades, en los procesos de salud donde hay internación, están en salas de pediatría. Y eso es un avance muy importante, porque es ubicarla a la niña no en el hospital de la mujer o en el área donde están las personas adultas, sino es volverla a ubicar en el lugar que garantice realmente plenamente sus derechos. Esta pregunta que tú me hacías sobre el resto del sistema, bueno, es precisamente en lo que estamos hoy porque esta estrategia nos mostró aprendizajes, entonces entendemos que es fundamental desde el Ministerio de Salud Pública hoy hacerla extensiva a todo el sistema porque hay también un tema de inequidades hoy en este sistema, nos lo muestran el resto de las instituciones también que forman parte del proceso de atención de estas niñas, donde el resto de los prestadores que tienen contacto con estas niñas hacían lo que hacía hace antes, que es tomarlas como una persona adulta y no centrada en sus derechos. Y bueno, lo que tiene que ver con poder pensar la práctica in situ es la mejor forma de aprender y nosotros entendemos que en la medida que avanzamos en este tema que son los embarazos infantiles, vamos a avanzar en lo que tiene que ver con la violencia en general hacia niños, niñas y adolescentes y eso no es menor. Cualquier que sea un caso ya para nosotros es señal de prender la alarma y estar ahí para atender y acompañar estos procesos que es fundamental.
Gracias a ambas por haber venido esta mañana. Ha sido un gusto recibirlas. De igual Gracias a manera, ustedes. gracias. Nosotros seguimos en 5 sentidos.